Saludos amigos, esto es Iglesia Online. Ya saben que aquí hay 4 sacerdotes que platicamos sobre cuestiones de la Iglesia y también les escuchamos a ustedes a través del correo electrónico encuentro en la casa @gmail.com. Con nosotros está pues Juan Carlos Cruz, ya ha estado en otro programa. Juan Carlos es periodista, es laico, es también un colega de estos 4 locos que entramos en su casa a través de la televisión y que comentamos cuestiones de la Iglesia para pues que ustedes aprendan y a la vez nosotros nos enriquezcamos a través de lo que nos va diciendo en sus correos. Juan Carlos, pues él ha escrito junto con otros 2 compañeros, José Andrés Murillo y James Hamilton, un libro, Abuso y Poder. Es uno de los que pues participó, de los laicos que participó en el encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia que se realizó en febrero del año pasado. Es un tema que creo que es bueno también que lo platiquemos aquí junto con ustedes. Cuanto más abiertos estemos a este tema, pues mejor nos va a sonar. Nosotros tenemos que tratar este tema desde la verdad, desde la autenticidad, escuchando a los más afectados y también a los que igual no estamos tan afectados, pero nos afecta de otra manera. Juan Carlos, lo primero que quisiera preguntarte, ¿cómo te sentiste tú en esa cumbre? ¿Te sentiste escuchado con todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo? ¿Viste que sí había un tono de atención, de escucha y de creencia? Mira, primero me sentí tremendamente honrado que el Papa y los organizadores me pidieran, porque lo que hicimos nosotros fue un video grabado. Ya cada sobreviviente mandó un video grabado y suponía que iba a ser anónimo, pero obviamente los periodistas inmediatamente, ese es Juan Carlos Cruz de Chile o qué sé yo, vive en Estados Unidos. Sabían, y está bien, a mí me da lo mismo, pero a otra gente quizás no quieren tanto. Mira, fue una experiencia bastante increíble. El día anterior a la cumbre me pidió el arzobispo Scicluna y el cardenal Supich y Hans Zollner y organizara como a 15 sobrevivientes de todo el mundo para conversar con ellos un poco para llevar su visión también a la cumbre, digamos, independiente de los que habíamos dado nuestro video testimonio en la cumbre. Fue impresionante, pero muy doloroso también, ver a tantos sobrevivientes, hombres, mujeres, valientes, que se atrevían a contar unas historias que se te pone la piel de gallina, del dolor, que cuando uno siente, yo lo sufrí todo, bueno, hay otros que han sufrido horrible, y esto no es una competencia de sufrimiento, porque el sufrimiento es horrible para todos los sobrevivientes. Fue una experiencia buena. Ahora, sé que de esa cumbre han salido cosas muy buenas. Possessis Dux Mundi, han salido nuevas leyes, se eliminó el secreto pontificio, han ido saliendo distintas cosas, ¿no? Muy buenas. Falta mucho por hacer. Y me da mucha rabia, y hay gente que no le gusta que yo diga esto, pero me da mucha rabia de muchos de los que participaban en esa reunión que se iban de vuelta a sus diócesis y seguían haciendo lo mismo o decían, no, aquí no pasa esto pasa en otras partes. Eso hay que seguir persiguiéndolo. A mí me llama mucho la atención, hola Juan Carlos, el tema de lo que falta, porque creo que siempre es para nosotros como aspectos muy puntuales de aquello donde tendríamos que actuar y lo que tendríamos que hacer, en donde particularmente tendríamos que intervenir. Me gustaría concretamente preguntarte, ¿qué crees que le falta? ¿Qué crees que nos falta como iglesia? Cuando hablas de que hay cosas que nos faltan, ¿en qué piensas? Pienso mira, yo he tenido la suerte, y lo dije en el programa pasado, he tenido la suerte de estar con el Papa Francisco en varias oportunidades, converso con él y todo. Reconozco que no todo sobreviviente tiene esa bendición, esa suerte, lo reconozco. Para mí, nunca quiero hacerlo sobre mí, sino que voy con una mochila enorme, imaginaria, con todos los sobrevivientes que pueda, y suena arrogante decirlo, pero trato de que no sea sobre mí, sino que la temática de los sobrevivientes sea
común a todos, independiente de que cada uno somos un mundo diferente y hemos vivido cosas espantosas diferentes. Pero falta, y no sé cómo decirlo, pero porque uno no puede vivir en un estado policíaco, pero falta dureza con esos obispos, arzobispos y cardenales que por un lado dicen sí y después hacen todo lo contrario. La hipocresía que hay, la falta de empatía con los sobrevivientes, que los ven como enemigos de la iglesia, que los ven con el abogado para un lado para pedirles plata. Eso no es un sobreviviente. Y eso es lo que a mí personalmente me da mucha rabia, la hipocresía de tantos obispos y cardenales clericalistas que piensan que en su sector, en su diócesis, esto no pasa. Y hay sectores y diócesis que no sabemos exactamente lo que pasa porque no dicen nada hasta que un escándalo ya esté a punto de explotar en los medios, sea muy grande, y ahí se toca el tema. Pero de prevención, de todo lo que tú haces en CEPROME, Daniel, nada de nada. Y eso es una vergüenza. Y si hay, por ejemplo, esto que ponen sobre la mesa, esto concretamente que falta, ¿cuál crees que tenga que ser el recurso contrario a esto? Yo creo que una cosa muy importante sería, por ejemplo, en el caso nuestro de Chile, fue muy importante y clave la participación del arzobispo Scicluna y de Monseñor Jordi Bertomeu. Ellos, es como lo que en inglés se dice como ese task force, ¿sí? Ese equipo especial, digamos, que van, hacen toda una investigación, entrevistaron creo que a 70 personas, elaboraron un informe de 2.500 páginas y se destapó una cosa tan horrible en Chile, que no solo era el caso Caradima, que contamos en el libro Abuso y Poder, sino, y las peleas con el cardenal Errázuriz y el cardenal Esati, obispos de Chile, sino que se destapó toda esta podredumbre que existía en Chile de casos, de gente, sobre todo los más pobres, que no tienen oportunidades a veces de buscar abogados. Nosotros hicimos una fundación, la Fundación para la Confianza, precisamente por el vacío que existía en el abuso. Y tenemos 400 y más casos al año que nos llegan, no solo de sacerdotes, pero de abuso en general. Entonces, tiene que haber una seriedad de, si está pasando como lo que está pasando ahora en Perú con el sodalicio, lo que está pasando en Costa Rica con el obispo Quirós, lo que está pasando en México con tanto obispo encubridor ahí, bueno, y en tantos países, que vayan estas misiones especiales que investiguen seriamente y que se tomen las medidas apropiadas contra los obispos encubridores y sacerdotes pedófilos y obispos y cardenales pedófilos o encubridores, y también con la reparación a las víctimas. Juan Carlos, tú que estás en contacto con muchas víctimas, sobre todo en Latinoamérica, después de la cumbre, ¿sigue habiendo encubrimiento por parte de la Iglesia, por parte de sacerdotes y jerarcas? ¿Puede repetirse la historia de Chile en otras iglesias latinoamericanas? Mira, Javier, o Fray Acero, perdón. Lo que quieras, somos amigos, puedes decirme, somos Javier. Amigos, pero no sé cómo tratarte en los programas de televisión. Aquí estos 4 curas los conozco muy bien, entonces no sé cómo tratarlos. No, Javier, desgraciadamente el caso chileno, por ningún motivo, es un caso único y aislado. Desgraciadamente es la norma. O sea, yo sé en México obispos que encubren y que hacen barbaridades, congregaciones, los legionarios, todos sabemos que ese problema no se ha solucionado para nada. En el Perú conozco víctimas y sé las historias de lo que ha producido el sodalicio y otros obispos en general. En Chile, ¿para qué decir? O sea, país por país, en Costa Rica hay víctimas que todavía no tienen ni respuesta de las barbaridades que ha hecho el obispo Quirós, el arzobispo de San José. Entonces, en Europa, también en Eslovenia, me han invitado a hablar de Eslovenia porque el caso con los obispos allá es una cosa espantosa. Fui a hablar a Varsovia y a Cracovia con sobrevivientes.
tú sabes que no sabíamos si iban a ir sobrevivientes, porque está la persecución que hay en contra de ellos, porque la iglesia es tan poderosa que las represalias pueden ser tremendas. Sin embargo, casi me sentía como en la iglesia catacumba. En una catacumba llegaron 100 sobrevivientes arriesgando todo lo que les podía pasar en Varsovia. Eso me ha dado una perspectiva, un dolor, un amor por esa gente, por lo que han sufrido, una desesperación tan grande por no poder hacer lo que tenemos que hacer por ellos, y una impotencia de lo que se tiene que hacer en la iglesia que no estamos haciendo. Yo, en lo personal, Juan Carlos, al escucharte, se me genera una mezcla de sentimientos, ¿no? Y que son parecidos a los sentimientos que tuve después de haber hecho el año pasado la experiencia del diplomado en protección de menores en México con el CEPROME, ¿no? La organización que lidera Daniel. Yo salí de ahí angustiado, triste, enojado, impotente, preocupado, de alguna manera como si la fe o mi pertenencia a la iglesia se pusiera en crisis, ¿no? Porque una de las cosas que recuerdo que se decía era que recién estamos en la punta del iceberg con este tema, ¿no? Que hay mucho por sacar a la luz. Digo, más allá del dolor que esto genera, después pude hacer el proceso de decir, no, yo desde adentro quiero luchar por una iglesia honesta, transparente, liberadora, ¿no? La iglesia existe para hacer el bien y no tenemos que tener miedo a hablar de estos temas, ¿no? Tenemos que hacer una profunda autocrítica. Obviamente hay mucha resistencia, obviamente muchas veces nos movemos como una corporación, ¿no? Defendiéndonos como institución, pero tenemos que ser la iglesia que Jesús quiere, la iglesia que sea expresión del reino, la iglesia que está para servir a la humanidad, ¿no? Por eso yo te vuelvo a agradecer y creo que más allá de lo doloroso de todo lo que expresás, esto nos tiene que servir como autocrítica y para lanzarnos para luchar por el bien de la humanidad, que para eso existe la iglesia. Yo creo, Pato, que tienes toda la... Padre Patricio. Monseñor Patricio. Monseñor Eminencia Patricio. Creo que tienes toda la razón, Pato. Para mí, o sea, como católico y hombre que me la creo, espero que para nada es santo, pero y ustedes lo saben, me la creo, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Si Jesús no hubiese hecho todo lo que hizo, si hubiera voluntariamente entregado a su crucifixión y después resurrección y alegría, o sea, sin cruz no hay resurrección. Y yo creo que la vida nuestra es meternos en problemas por decir la verdad, es nuestro calvario a veces, pero tenlo por seguro que si estás diciendo la verdad, que si estás haciéndolo por la razón adecuada, aceptada por nosotros, por los más pobres, por los vulnerables, por los que sufren, por los anahuín, por los pobres del Señor, te aseguro que el Señor te va a recompensar con una resurrección gloriosa. Y por eso yo siento con todas las limitaciones que tengo yo, con las limitaciones que ustedes tienen, pero sin embargo es como correr al incendio, porque hay que rescatar a esa gente. Y eso para mí es tremendamente importante. Regresamos en un momento aquí a Eclesia Online y seguimos con Juan Carlos Cruz y con 4 sacerdotes que platicamos sobre un tema creo que interesante, como es el encuentro de los menores, de la protección de los menores en la Iglesia. Vamos un momento a publicidad y volvemos. Esto es Eclesia Online. Seguimos aquí con ustedes, 4 sacerdotes, un laico, hablando sobre temas de la Iglesia. Fray Javier Monroy, Padre Javier Monroy, tienes tú la palabra. Adelante. Gracias. Saludos, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Bien? Padre. Hola, Javier. Mira, hablando de este tema, a mí personalmente, a mí se me encoge el corazón. Realmente supongo que a todos los que estamos aquí, a los que nos estén escuchando. Pienso en varias personas en este momento a las cuales han podido acercar con algún tema de estos y que te lo presentan y buscan un acompañamiento, una comprensión,
en entenderse, bueno, un sanar. Entonces, por eso digo, se me revuelve un poquito por dentro el pensar en personas concretas, ¿no? Bueno, de esto pues tú sabes mucho más que yo. Pero en lo que estaban ustedes hablando en este momento, yo quiero volver en lo mismo. Es decir, yo escucho en distintos ámbitos eclesiales como que ya es suficiente, ya hemos hablado bastante de esto, ¿no? Como que ya está bien, ya este Papa ya le ha dado bastante vuelo a este tema, etcétera, ¿no? Pues ya lo hemos solucionado, ya lo... O sea, esta tendencia a querer callar este tema, a que... porque nos duele a todos mucho, ¿no? Lógicamente. A los que no nos ha tocado tan de cerca nos puede doler de otra manera, porque nos duele la Iglesia, porque nos duelen las personas que sufren, ¿no? Pero esta tendencia yo la veo fuerte en algunos ámbitos, querer que esto se acabe y punto, ¿no? Yo creo que si esta tendencia, esta fuerza, esta inercia a querer resistirse a entrar a lo profundo que trae todo esto para la Iglesia sería una gran equivocación. Pero bueno, eso es como una reflexión que yo quiero compartir. Pero a mí me gustaría, Juan Carlos, que nos presentaras el libro. No sé si me adelanto al director, pero a mí me gustaría saber de tu libro, ¿no? El de Abuso y Poder. Yo me imagino que ya el director o Patricio, pues ya seguramente te lo habrán pedido gratis para que se lo regales y eso, pero yo te lo voy a comprar, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer gasto. Bueno, los agustinos tienen dinero, esa es la diferencia. Exactamente. No sé de dónde. ¿Quién? Dime quién. Entonces, yo quiero preguntarte, yo cuando lo compre, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué nos ofreces, ¿no? Con este libro? Mira, ¿qué vamos a recibir? Mira, en otro programa que hablamos del libro, y gracias Javier, y termino una cosa sobre tu reflexión. Es muy doloroso lo que dices y es muy doloroso ser parte, porque aunque tú no hayas participado en nada, obviamente, pero te meten en el mismo saco, te insultan de la misma forma, caes en desgracia, digamos, por los pecados de otros, pagan justos por pecadores. Pero yo te animo a ser valiente y a ser como tú eres, Javier, y salir adelante, porque yo sé que tú te has juntado con sobrevivientes, yo cuento contigo, y yo le recomendaría a cualquiera que fuera a hablar contigo para tener ánimo y para salir adelante y para encontrar a alguien que les crea, igual que a los tres otros también. Así que gracias por lo que tú dijiste, pero también siéntete que hay mucha gente que cuenta contigo, así que no te desanimes, porque toda esta gente que dice, ya hemos hablado mucho, ya basta, son cardenales, son obispos, y cuando el río suena es porque piedras trae, ¿sabes? Entonces es importante que gente como ustedes sigan dando esa pelea, y nosotros sabemos, como sobreviviente y como laico y como los curas con los que podemos contar, y ustedes son de esos. Y respecto a mi libro, de nuestro libro, es eso, es como tres personas comunes y corrientes que tenían todas las de perder por anunciar, por contar lo que les había pasado, saltaron unos escollos de años, siglos de opresión y de querer controlar la información, y de querer controlar, evitar el escándalo, y de querer seguir cometiendo escándalo y cometiendo crímenes impunes. Y sin embargo, tres personas que yo me moría de miedo el día que tuve que contar esto públicamente. Me moría de miedo. De hecho, mi primer libro, El fin de la inocencia, donde cuento mi historia, es mi historia, cuento cosas que me las guardé por décadas. Y sin embargo, de repente se me acerca alguien y me dice, oye, cuando leí tu libro, lo que pasó con tu papá o lo que te hizo ese cura y lo que te dijo eso, yo digo, ¿cómo esta persona sabe si, de veras que escribí un libro y ya es reconocido? ¿Te fijas? Porque son recuerdos que uno le quedan adentro. No quisimos, en nosotros tres, contar y enfocarnos en el abuso, que es horrible y todo, pero como decía, he dicho otras veces, a las víctimas no solo les duele el abuso y produce unas cicatrices y unas heridas espantosas que cuesta cicatrizar, pero después, cuando uno dice, y en mi caso, por ejemplo, cuando yo dije, ay no, pero si
yo le decía, Jimmy, José, vamos a la iglesia, el cardenal nos va a ayudar, si esto es muy grave lo que está pasando, nos va a ayudar. Y lo único que hicieron fue destrozar nuestras vidas. A Jimmy lo echaron es uno de los mejores médicos en Chile. Lo echaron del hospital donde trabajaba porque Karadima se metió y todo, como era amigo del dictador y de los poderosos, de todos los grupos de poder y todo, lo echaron del trabajo. Yo me tuve que ir de Chile, me vine a vivir aquí a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como periodista dije, jamás en mi vida voy a encontrar trabajo porque todas las cosas de periodismo, las cadenas y los medios son controlados por los amigos de Karadima, el cura que nos abusó, y por el cardenal Errázuri y todos sus secuaces y obispos delincuentes. Entonces, eso es lo que te vas a encontrar en este libro, un libro de 3 personas que desafiando, a mí no sé si me gusta tanto decir David contra Goliat, pero un poco esa es la imagen, de 3 que eran nada, se tiraron contra el poder más grande que había en Chile y mundial, y yo personalmente poder a través del New York Times y de mis conocimientos en los medios y en comunicaciones, llegar hasta que se publicaran editoriales en los diarios más grandes del mundo sobre lo que nos estaba pasando y visibilizar el horror del abuso. Y ahí contamos todo. En este libro contamos, por ejemplo, te vas a encontrar con emails que nos mandábamos entre nosotros de cómo, qué hacemos, qué sé yo, algún día podemos hacer otro programa y leemos pedazos, yo sé que con algunos lo he hecho, y te vas a encontrar con todo eso y con la oposición que había contra las cosas más espantosas que nos pasaron. Así que de verdad que yo creo que es un libro que tiene mucho dolor, pero que tiene más esperanza. Juan Carlos, si me permitís, yo pensaba, te estoy escuchando, ¿no? Y obviamente es una historia de mucho dolor, mucho sufrimiento lo que has vivido. Sé que por manos de clérigos, bueno, has sufrido, pero también sé que por presencias de otros clérigos se ha generado un proceso de sanación en tu vida, ¿no? Y quería en ese sentido preguntarte, y aquello que puedas contar, ¿no? ¿Qué gracia de sanación sentís que has recibido y que seguís recibiendo por el vínculo que tenés con el Papa Francisco, ¿no? Pensaba esta paradoja, así como fuiste lastimado por clérigos con mucho poder en Chile, en este momento Dios te regala esta oportunidad de recibir sanación a través del Sumo Pontífice, ¿no? ¿Qué nos podrías contar de aquello que puedas contar, ¿no? De tus interacciones privadas con el Papa, ¿no? Creo que sería muy enriquecedor para todos. Mira, gracias, Pato. A mí, de verdad, yo no he publicado ni siquiera una foto mía con el Papa y hablo con él seguido y lo veo y qué sé yo. Pero me gusta mantener eso muy reservado y todo, porque yo creo que si yo puedo ayudar en algo y ayudar a iluminar, no es que me sienta que soy el consejero del Papa, ni mucho menos, porque el Papa me da consejo a mí, o sea, pero de poder hablar el tema en confianza y con respeto y cosas que a veces no estoy de acuerdo y se las digo, y cosas que él no está de acuerdo y me las dice, pero fundamentalmente para mí, si lo vemos en términos católicos, digamos, como a mí me gusta verlo y entiendo que otra gente lo vea de distintas formas y tenga su opinión y no quiera saber nada. Pero para mí, una de las veces que hablé con él, le dije que yo me siento un resucitado. Y de verdad que para mí eso ha sido él, como que algo se me prendió y ver cómo poder ayudarlo a él a que haga todo lo que está haciendo contra el abuso y él al mismo tiempo darme esa gracia enorme de su amistad, de su cariño y me emociona porque yo sé que no todos pueden tener esa oportunidad, pero espero yo poder transmitir lo que viven muchos sobrevivientes y sufren al Papa y que a pesar de la oposición, y como decía Daniel en una de las entrevistas,
estos sindicatos de poder que existen, que unos no quieren, que otros quieren hacer algo, que el Papa la gente sepa que el Papa sí quiere hacer algo, que el Papa sí está cerca de sobrevivientes, que él hace muchas cosas que nosotros no sabemos. A mí me gustaría, como comunicador y como persona de comunicaciones, que hacer un press release, un comunicado de prensa de todas las cosas que hace el Papa. Pero él las hace para callado. Para mí, te digo, es una gracia enorme, es un regalo enorme, no sé, o sea, no tengo muchas palabras y no me gusta tampoco andar contando lo que hago y lo que no hago con el Papa, porque para mí es un regalo enorme, y si yo puedo ayudar en algo y él puede confiar en mí en algo, para mí eso ya es un regalo enorme, y que me ha acercado tremendamente al Señor, a María, en estos momentos en que estamos viviendo esta cuarentena, este horror, que no sabemos para dónde va el mundo. Todo me ha dado una tranquilidad y una paz enorme saber eso. Juan Carlos, yo quisiera compartirte a ti y a los 3 colegas que están aquí con nosotros que hubo un antes y un después de la cumbre. Yo creo que esto, sobre todo lo hemos vivido los que hemos estado en CEPROME haciendo, como decía por ahí Patricio, ¿no? El diplomado, que al final pues sales como un poco angustiado, pero también con una paz diciendo, puedo hacer algo, puedo aportar un granito de arena. Yo creo que sí se están dando pasos, quizás a veces un poco temerosos por miedo, por las consecuencias, pero se están dando pasos en esto de la prevención. No sé qué opinión tengan ustedes, tanto Juan Carlos como pues Daniel, Javier, Patricio, respecto a esto. Vamos un momento a una pausa y enseguida volvemos y comentamos este antes y después de los abusos, de este encuentro sobre la protección de menores en la Iglesia. Ahora regresamos. Esto es Eclesia Online. Esto es Eclesia Online. Regresamos, estamos de nuevo con ustedes. 5 personas, 4 de ellos sacerdotes, un laico, en donde queremos platicar con ustedes sobre temas de la Iglesia, y estamos con este tema de la reforma y especialmente todo lo que viene en cuanto a la protección de menores en la Iglesia. Juan Carlos Cruz, Daniel, Javier, Patricio, un servidor, pues vamos comentando, y decía antes del corte, ha habido un antes y un después. Hubo una cumbre en febrero, hubo un antes y un después. Hay iniciativas que se están haciendo, quizás muy aisladas, pero que conviene contar aquí en este programa, en Eclesia Online. Javier, adelante, ¿qué quieres decir? Hombre, iniciativas, todo esto está viendo, yo creo que por muchas partes, ¿no? Seguramente no todas las que quisiéramos, pero las está viendo. En el ámbito que yo puedo hablar es el de la formación. Estamos intentando que todo lo que el tema de reestructurar, repensar la formación para las vocaciones de especial consagración, podamos implementar realmente cambios significativos de aquellos que van a ser los futuros sacerdotes, religiosos, religiosas, ¿no? Entonces, en este ámbito se están realizando muchos, pues no sé, formación de los formadores, de aquellos que van a acompañar. Ahí, pues, Daniel vino a darnos a un encuentro de todos los agustinos recoletos, de los formadores agustinos recoletos, la formación de este tema, ¿no? Y creo que en el ámbito de la formación, el mismo CEPROME, a lo mejor luego Daniel nos puede hablar de ello, se va a dar una formación al respecto a los formadores de seminarios y de casas de formación. Entonces, ¿están haciendo cosas? Sí. No sé si son todavía suficientes, seguramente no, pero ahí vamos, encaminados en formarnos bien y en renovar todo aquello que nos está iluminando este tema, porque está yendo a aspectos de raíz que tenemos que cambiar. En lo personal, si me permiten... Sí, Juan. No, un cortito, que lo hablábamos un poquito antes. Para mí, yo creo que es tan valioso lo que está haciendo Daniel. Y hay otras en Chile, por ejemplo, la Fundación para la Confianza, un centro Cuida que se llama, que es sobre el estudio del abuso con la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Chile.
y lo que hace Daniel. Pero, ¿sabes lo que me duele? Es que lo que debería ser la norma es la excepción. Y tenemos que trabajar para que replicar, y Daniel yo sé que lo está haciendo, replicando este modelo en el mundo entero. Porque es impresionante cuando uno le toca la oportunidad de viajar y ver y conversar con otros sobrevivientes y ver a curas y obispos que son reacios a tener cosas como las que están haciendo Daniel, como lo que estamos haciendo en Chile, como lo que están haciendo los agustinos recoletos haciendo clases para sus formadores. O sea, es la excepción, pero tiene que ser la norma. En ese sentido, yo quería valorar y dar un pequeño testimonio cuando participamos de estos espacios de formación en México, la Universidad Pontificia de México, bajo CEPROME, que es esta organización que lidera Daniel. Una cosa que me llamó la atención es que la mayoría eran laicos. Y yo soy un convencido de que la reforma de la Iglesia no va a venir por la jerarquía, sino que va a venir por el pueblo de Dios, ¿no? por los laicos. Creo que este es el tiempo de los laicos de tomar la batuta, ¿no? y de generar los cambios desde las bases. Y lo quería decir como ejemplo porque lo que hemos recibido como formación, sé que se ha generado una red que se expandió por toda Latinoamérica. Y eso es lo que quería expresar para darle pie también a Daniel, ¿no? Que él también nos cuente un poco más cómo el laicado y a través de la formación recibida por CEPROME está generando un cambio en la Iglesia. Muchas gracias, Patricio. Actualmente los países de Latinoamérica efectivamente están optando más por dar este espacio para los laicos, particularmente por la capacidad que tienen ellos desde su dimensión, desde su vida, desde aquello a lo que se dedican, los abogados, los terapeutas, los psiquiatras, etcétera, que con pericia y con especialidad son capaces de colaborar en la prevención y llegar a tratar este tipo de temas, ¿no? Entonces eso creo que es para la Iglesia siempre una enseñanza. Siguiendo la misma línea de Javier y de Juan Carlos, me llamaba mucho la atención que quizás no sé si haya suficientes esfuerzos. Lo que creo que hay mucha insuficiencia es de unidad de los esfuerzos que estamos haciendo. Particularmente una debilidad creo que actualmente en la Iglesia es que los esfuerzos que estamos haciendo en ocasiones tienden a ser débiles porque no somos capaces de generar sinergias, conexiones, vinculaciones en distintos ambientes. Creo que eso es algo que nos hace débiles y creo que esto que hablaba Cero entre el antes y el después, pienso que algo que el después de la reunión de los presidentes de las conferencias episcopales ha venido a subrayar o a poner al descubierto nuevamente con nosotros es que nuestros esfuerzos se sienten o se miran cada vez menos cuando tenemos poca capacidad de sumar esfuerzos con instituciones, con personas, con vinculaciones, con el pueblo de Dios. Ya lo señalaba y lo subrayaba Patricio, ¿no? Que es una población siempre bien dispuesta para colaborar con esto y con Latinoamérica también. Actualmente creo que ha sido labor de muchas personas estar como tejiendo las redes en Latinoamérica con la finalidad de sumar esfuerzos y que esto sea para nosotros. Aparentemente la situación del abuso es como una lucha con un monstruo que aparenta mostrarnos siempre mayor fuerza y nos evidencia siempre nuestra debilidad. Pero creo que con la sumatoria de esfuerzos va haciendo que enfrentarlo sea cada vez más suficiente a nuestra fuerza, a nuestra capacidad también. Creo que una clave en este momento es la unidad. O sea, la situación en la Iglesia hoy nos ha puesto al descubierto que los abusos adquieren mayor territorio y ha habido mayor fuerza en los mismos cuando la Iglesia se encuentra más desvinculada, cuando se encuentra más sectorizada, cuando las ideologías han tomado tantos partidos que actualmente llegar a tomar una decisión sobre el tema de la prevención resulta tan ideológico porque las mismas ideologías se encuentran como separadas o se encuentran divididas. Los sectores de poder, los sectores de la jerarquía y todo este tipo de situaciones que afectan cada vez más una realidad así.
Juan Carlos, tú has visto un antes y un después. Tú lo Sí. has vivido, lo estás viviendo. Antes y un después de la cumbre. Sí, pero no un antes y un después que yo te pueda decir, antes era así y hoy es asá, uy, qué bueno, apretamos un switch y cambió todo. Desgraciadamente no. Lo que decía antes, o sea, veo cosas buenas porque no puedo ser ciego a lo que acaba de contar Daniel, a lo que ha vivido Pato, a lo que ha vivido, lo que está haciendo Javier en la formación de los Recoletos, lo que haces tú, Javier también, y mucha gente, mucha gente. Pero desgraciadamente no es una cosa uniforme, no es una cosa que todos digamos, por supuesto, esto es prioridad uno, esto hay que, para recuperar la confianza, tenemos que hacer esto, esto es fundamental. No, todavía existe un clericalismo extremo donde hay curas que si no celebran los sacramentos no saben qué hacer, donde hay una protección, obispos de abuso y poder, volviendo al libro, que viven para protegerse de los escándalos. Cuando un escándalo ya se le está yendo de las manos, cuando llegado a los medios, ahí es cuando actúan. Pero sin embargo antes no. Y esas pobres víctimas, gente que ha sufrido destrucción de sus vidas, algunos se han terminado suicidando, nunca reciben justicia, ni verdad, ni credibilidad, ni nada de eso. Entonces, sí hay que reconocer lo bueno, hay que reconocer que hay cosas muy buenas, han habido hitos fundamentales después de esa cumbre, pero todavía falta mucho camino que recorrer y en distintos países, en distintas formas, para llegar a lo que hablábamos antes, que tiene que ser la norma el preocuparse de que la iglesia sea libre de esta lacra de los abusos y de la cultura del encubrimiento y para poder seguir caminando para adelante. Porque lo que pasa es lo que yo he dicho siempre. Alguien tiene cáncer, le sacas un tumor, le puedes sacar el tumor, pero tienes que hacerle exámenes para ver si necesita quimioterapia, si se le ha hecho metástasis en otra parte. Desgraciadamente, en esta situación en la iglesia tenemos una metástasis grande y todavía no tenemos el remedio solucionado para quitarnos esa lacra de encima. Hay un origen, que es el clericalismo. Esto ya está detectado, ¿no? El clericalismo es el que ha acotado toda el que es el cáncer, vamos a decir, que está produciendo esta metástasis, para seguir el ejemplo de Juan Carlos Cruz. Este clericalismo en la formación, ¿cómo se puede erradicar o cómo se está trabajando para erradicarlo? ¿Cómo se puede erradicar, Patricio, en las reuniones con sacerdotes de una misma diócesis? Daniel, ¿qué podemos hacer para el clericalismo, no solamente erradicarlo, sino darnos cuenta que a veces está inconsciente dentro de las estructuras de la Iglesia? En lo personal, les cuento una anécdota, ¿no?, que grafica mucho lo que es el clericalismo en Latinoamérica. A mí me impresiona especialmente en nuestra cultura latinoamericana la fuerza que tiene el clericalismo. Me ha pasado en Honduras de visitar aldeas, pueblos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en una interacción, en un diálogo con una familia, yo puedo decir, bueno, este celular es de color rojo. Y la gente va a empezar a decir, sí, el celular es rojo porque lo dice el padre. Ese es el poder que tiene un sacerdote y que obviamente si una persona no está bien en sus cabales, no tiene sanidad psicológica, con un poder así puede destruir, evidentemente puede abusar, ¿no? Por eso me parece que el tema del poder, por eso decimos que todo abuso sexual es primero un abuso de poder, ¿no? Necesitamos de alguna manera darnos cuenta que el poder en la iglesia es para servir, no es para mandonear. A veces los clérigos lo que hacemos es infantilizar a la gente, ¿no? Le decimos lo que tiene que hacer como si fueran niños, ¿no? Hay que cambiar la lógica de poder en la iglesia, porque el abuso sexual es un problema de poder, y quizás el padre Daniel puede complementar más, ¿no es cierto?, por
por su experticia. Así que, Daniel, si querés contarnos un poco más de esto. Pero yo te voy a decir una cosa antes. El clericalismo, para mí, habiéndolo vivido en carne propia, porque me llamó la atención ese ejemplo, cuando el cura que me abusaba a mí, yo de 15 años, él decía, yo voy a ser tu director espiritual y tu padre de ahora en adelante. Y si yo lo veo blanco, es blanco, aunque tú lo veas negro. Para mí el clericalismo es una forma de abuso. Eso, Dani, perdón. Sí, Claro. no, pensaba incluso que un amigo que tenemos en común, justamente, y con conocimiento de causa, nos ha señalado que los abusos, concretamente latinoamericanos, tienen esta dosis de clericalismo más alto. Y por situaciones concretas como las que Patricio ya ha mencionado, situaciones dentro de la formación como las que Juan Carlos ha evidenciado, que entre nosotros manejamos en América Latina niveles de clericalismo aún todavía más altos. Esto genera que la sintomatología continuamente dentro de las situaciones abusivas a nivel genital o sexual se vean siempre como antecedidas por un síntoma como necesario, un síntoma que no puede faltar, que es el clericalismo. Y efectivamente, o sea, pienso que entre nosotros podemos ir viendo, creo que lo que nos ha hecho, no sé, nos ha puesto a trabajar demasiado dentro de la iglesia, es darnos cuenta como la gama que no resulta siempre tan concreta, porque los abusos es una realidad concreta, personal en la historia de cada agresor y de cada víctima. Es decir, no se puede tener un manual de sintomatología puntual y clara sobre cada historia, sobre el general de las mismas, porque en realidad no resulta tan fácil hacerlo de esa manera. Y creo que esto abre la necesidad de ir viendo lo que en distintos países se va haciendo. En relación a la formación que decías, Javier, pues es mucho lo que yo creo podemos hacer y no sé, lo estamos intentando, al menos en lo que a mí me corresponde en nuestra orden religiosa. Yo simplemente os voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? En el seminario donde estaba yo, en el postulantado allá en México, pusimos una vidriera en la entrada de la iglesia con la frase, una imagen de San Agustín, y la frase de San Agustín: con ustedes soy cristiano, para ustedes su pastor, ¿no? Diciendo, soy exactamente igual que ustedes en el bautismo, pero tengo que hacer este ejercicio, ¿no? Entender el sacerdote como el que sirve de manera existencial, vital, es aquello a lo que tenemos que llevar a los que se forman para esto, ¿no? Esto no es nada fácil, necesitamos mucho de la psicología y de todos esos dinamismos humanos que nos llevan después a cualquier dinamismo de abuso y de poder, ¿no? Precisamente porque el ambiente nos lo da. Y ese es el gran problema, ¿no? que tenemos. O sea, hay una cuestión ambiental que hasta motivacionalmente en las vocaciones que vienen a los seminarios y las casas de formación hay que purificarlo mucho, porque el rol que se le da al sacerdote es tan alto. O sea, primero está Dios, pero casi de milagro. Si no está primero el sacerdote, a veces. Y hay que tener un cuidado tremendo, ¿no? Formar para una auténtica vocación de servicio, ese es el gran reto, que estamos en ello, y yo creo que lo mejor es formar a los formadores para que sean muy claros en todo esto y acompañen muy bien. Y para esto hace falta una profunda vida espiritual y una buena profundación, formación humana y psicológica también, ¿no? ¿Sabes, Javier? Javier, pues nos tenemos que ir. Yo sé que hay muchos temas, pero el tiempo no nos da. Pato no para de hablar. No para de hablar. Yo agradezco a Juan Carlos Cruz su tiempo desde Filadelfia. Gracias, Daniel. Gracias, Javier, desde Roma. Patricio, desde Estados Unidos. Esta es su casa, Iglesia Online. Esta es su red, es su línea. Gracias por dejarnos entrar en su casa y también muchísimas gracias por dejarnos entrar a través de la red social a su hogar. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.